siguen llegando mensajes en @zonapolítica.tv. En este caso, DEC nos dice: Israel se opone a negociar con los árabes. Decime un acuerdo de paz que no haya aceptado Israel como con algún país árabe. También siguen llegando mensajes nuestros invitados. En este caso, Mariano Sarabia nos dice: podrán seguir con su exterminio, pero no terminarán con Hamas. La única solución es dos estados conviviendo y colaborando. Muchísimos mensajes llegaron a @zonapolítica.tv, así que bueno, esperamos seguir leyendo. Bueno, muchas gracias a todos. Veíamos cuando nos íbamos el encuentro que tuvo hoy el dirigente Antonio Caló, dirigente sindical Antonio Caló con Capitanich. No hay novedades todavía en torno a ganancias, actualización, a modificación de las escalas. Hablaremos seguramente en los próximos programas de este tema. Vamos a saludar a Santiago Clavijo, el legislador del Frente Cívico que está con nosotros. Santiago, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, nosotros el viernes hablábamos en la radio y en los distintos programas aquí en los SRT respecto de la denuncia que ustedes presentaron. Entiendo que Ricardo Fonseca hace un pedido de informe para saber qué había ocurrido con el dinero de la tasa vial, con lo recaudado, si había ido a alguna caja en particular, a fondos ejecutables, etcétera, etcétera. Y hubo una respuesta, como no ocurrió muchas otras veces, cuando ustedes hacen un pedido de informe, y en este caso les decían que el dinero lo habían utilizado en obras que estaban pendientes de 2005 a 2011. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito. Bueno, es un tema bastante sencillo y simple. El legislador Fonseca junto con el legislador Agosti del Frente Cívico hicieron un pedido de informe con dos cosas concretas: cuánto se recaudó y en qué se usó lo que se recaudó por tasa vial desde septiembre del 2012, en que fue creada la tasa vial. Y vino la respuesta, que es esta, que tenemos acá, que es viene adjunto una planilla con un detalle de las obras a que se afectó la tasa vial. Te digo que no me gustaría estar en los zapatos del funcionario que le mandó esto a Fonseca y a Agosti. ¿Se puede mostrar un segundito? A ver, Ricky, ¿dónde lo podemos poner? Toma, en vos la cámara. que lo manejas mejor. Quiero ver un segundito nada más, para que veamos que... O sea, muy detallado de la fecha, el número de expediente, el año a que corresponde, donde surge que... Está la firma, ¿no? Ahí está la firma. Muchas obras del periodo 2005 al 2011... no fueron terminadas de pagar, a pesar de que existían en los presupuestos de esos años partidas asignadas para eso. Entonces, la pregunta que surge un poco es ¿qué pasó con los fondos asignados en esos años para la realización de esas obras? ¿En qué se gastaron que no se pudieron utilizar en eso? ¿Y por qué se ha utilizado el dinero de la tasa vial para pagar deudas viejas cuando la ley no prevé esa posibilidad de que pueda ser utilizada para pagar deudas? Las contestaciones que ha habido durante el fin de semana por parte de distintos funcionarios abundan más en este tema, es decir, ellos mismos reconocen que las obras en algunos casos se tuvieron que parar y en otros casos no se pudieron pagar, sencillamente porque el dinero no estaba. O sea, como si yo hablara de una refacción en el baño de mi casa que de golpe me quedé sin plata. Vamos a escuchar la legisladora Sandra Trigo, porque, digamos, hemos invitado aquí a electores, a distintos legisladores, porque nos hubiese gustado, como hacemos habitualmente aquí, que haya un contrapunto para sacar nosotros nuestras propias herramientas para pensar y entender los temas. Pero vamos a escuchar la contestación que dio respecto de la denuncia penal sobre el gobierno provincial. Cuando nosotros votamos la ley de la creación de la tasa vial, quedó plenamente establecido que las obras que se realicen para reparación y mantenimiento de nuestra red vial a lo largo de toda la provincia tienen afectación específica. Así que, sinceramente, me parece que esta denuncia carece totalmente de fundamentos, debido a que está totalmente comprobado que fueron realizadas, digamos, para mejorar nuestra red vial. Tal es así que hace un par de semanas atrás la totalidad de los intendentes de la provincia de Córdoba, incluidos por supuesto los del Frente Cívico, percibieron los fondos que corresponden para la tasa vial, ¿verdad? Así que me parece una incongruencia que por un lado denuncien en la justicia y por otro lado los propios intendentes vayan y que soliciten estos fondos que lógicamente ya les fueron asignados. Bien, hasta allí la legisladora Sandra Trigo. Sí, ningún legislador se va a negar a aceptar fondos, por más que estamos hablando de cifras ínfimas respecto a lo que se recauda. Hasta marzo de este año se había recaudado 840 millones de pesos y acá
se llegan a justificar 680, es decir, que todavía en este informe hay 160 millones de pesos. Hasta marzo de este año en total. En total, desde el 2012 hasta ahora. Este año son alrededor de 160 millones. Bueno, pero aún así, en este informe todavía hay 160 millones de pesos que están sin justificar, sin decir en qué se gastó. Y también el informe surge del análisis que se hizo por parte del legislador Fonseca y el legislador Agosti de la cuenta de inversión del año 2013, donde de 520 y pico de millones de pesos recaudados, solo se habían utilizado para obras alrededor de 220 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de cifras que salen del propio gobierno. Es decir, yo realmente no sé cómo van a hacer para explicar esto, porque por más que se diga y se exprese verbalmente un montón de cosas, acá hay cosas que están escritas. O sea, la ley que dice en qué se puede utilizar esos fondos es algo que está escrito. Este informe es algo que está escrito y firmado. Nosotros vamos a ver qué tipo de contestación es escrita la que van a dar los funcionarios para decir que las cosas no son como las estamos manifestando nosotros. A propósito de eso, cuando ustedes presentan la denuncia con esta respuesta al pedido de informe, De la Sota está en Santa Fe y es entrevistado por el periodista de Cadena 3 y él dice que Córdoba es la provincia más transparente. Vamos a escucharlo y después le pido una opinión al legislador. Nosotros tenemos el gobierno más transparente del país. Está con la validación del Global Reporting Institute, que es una institución internacional que nos obliga a que publiquemos en nuestra página web cada gasto del gobierno. Y en el caso de la tasa vial, es un fondo específico donde todo lo que se recauda va a rutas y caminos, mantenimiento de rutas de la red provincial caminera de la provincia. Y está todo certificado, todo auditado. O sea que este tipo de cosas nos tenemos que acostumbrar en aquellos que no tienen propuestas en hacer falsas denuncias. Ya hemos tenido tantas falsas denuncias y los que nos hacen esas denuncias cada vez sacan menos votos, ¿no? Bueno, ahí están las palabras del gobernador de la Sota. Sale con una chicana política hacia ustedes. Entiendo, ¿no? Es el rol de la oposición, el rol del oficialismo. Lo que me interesa, primero que me dé una opinión respecto de la defensa que hace la Sota, diciendo que es el gobierno más transparente del país. Pero después, puntualmente, ¿por qué no se contesta sobre eso? Sobre si están de acuerdo con que se haya gastado dinero de 2005, de deudas de 2005 a 2011, o no. Vamos al primer punto. Hay varias ONG que han tenido que recurrir a la justicia para que la justicia le ordenara al gobierno provincial que dé a esas organizaciones la información que pedían al gobierno provincial, a pesar de que existe una ley de acceso a la información pública en la provincia de Córdoba. Nosotros mismos como legisladores, esto usted lo dijo al principio, esto llamó la atención que se contestara un pedido de informe. Tenemos en numeroso, te diría que hasta cientos de pedidos de informe que no son contestados por ningún ministro, por nadie. Y podemos discutir todo lo que ha venido pasando en el último año, sobre todo en el 2013 en la provincia de Córdoba, donde si hay algo de lo que no se puede hablar es de transparencia, porque funcionarios policiales se han visto involucrados en cosas muy oscuras, no transparentes, vinculados al narcotráfico, a la droga, que fueron removidos no por decisión política, sino por jueces de la provincia de Córdoba. Es decir, las respuestas políticas muchas veces cuando se las mezclan con los números dan lugar a este tipo de cosas, pero lo que nosotros queremos es que nos contesten por escrito este tipo de cosas, porque en realidad le tienen que contestar por escrito a un funcionario de ellos, que fue el que escribió esto. Ahora, cuando se encuentran en la legislatura, por ejemplo, sobre esta cuestión concreta de si están de acuerdo o no, si hay una interpretación diferente de la ley o no, Mira, lo que hay... Digo, se encuentran con cualquiera, con Buzo, con Nadia Esto Fernández. no es algo nuevo, primero, no es algo nuevo. El manejo económico que hay en la provincia de Córdoba no es algo nuevo. Lo que es nuevo en este caso es que haya habido un funcionario que haya aclarado a qué se destinaron determinados fondos. Eso es lo nuevo, pero no es nuevo el manejo económico que hay en Córdoba. Durante el gobierno del doctor Schiaretti, la Nación le perdonó a la provincia de Córdoba el 40% de su deuda y refinanció todo el resto. Es decir, le dio un oxígeno grande a la provincia de Córdoba. Sin embargo, en ese momento, año 2008-2009, tampoco se cancelaron estas deudas. Estamos camino a una nueva refinanciación. En diciembre del año pasado, 18 provincias, entre ellas Córdoba, firmaron un convenio con la Nación para que se refinancie nuevamente la deuda provincial. Dos datos muy interesantes. Uno, la provincia de Córdoba es la segunda deuda del país, después
de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires vive la mitad del país. La mitad de los argentinos viven en Buenos Aires. Córdoba es la provincia que le sigue en deuda, a pesar de ser una de las provincias, una de las 3 o 4 provincias más ricas, más industrializadas, más desarrolladas, con mayor potencial turístico del país, debe más que provincias que si el gobierno nacional no las asiste no pueden pagar sueldo. Hay 6 provincias que no entraron en ese plan de diciembre del año pasado, sencillamente porque no necesitan financiamiento de la nación. La provincia de Santa Fe, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las nombro porque son provincias gobernadas por el gobernador del Frente para la Victoria, gobernador del socialismo, y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el PRO de Macri. Desde el año 2002 reciben un adicional a la coparticipación por parte del Gobierno Nacional como una especie de premio por no necesitar financiamiento. Es decir, la historia esta de endeudarse para hacer obra y que pague el que viene, termina con este tipo de cosas. No alcanzan los recortes de jubilaciones, no alcanzan los recortes en la cantidad y la calidad del PAICOR, y se llega a crear un impuesto nuevo para poder pagar deudas viejas para poder continuar las obras, porque si no las empresas no las llevan adelante. Santiago Clavijo, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Enseguida vamos a tener aquí, como nos tiene acostumbrados habitualmente Jorge Vassallo, otro testimonio muy importante, en este caso una sobreviviente, una de las únicas sobrevivientes de la primera etapa de La Perla, que además es testigo en la mega causa. Nos vamos con un último Twitter de las redes sociales y ya estamos con la última parte, con el tercer bloque de Zona Política. Rodrigo de Loredo está opinando también en @ZonaPolíticaTV. En este caso nos dice: escucharlo de la Sota decir que es uno de los gobiernos más transparentes es el colmo. Y también nos dice: no tiene nada que ver que los intendentes perciban los fondos a que el gobierno no los destine donde debe. Eso opinaba Rodrigo de Loredo en @ZonaPolíticaTV. Pausa, ya estamos con Jorge Vassallo.